Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Y vengo de Guayabera para que no haya duda del atuendo. Sí, no, para que no haya duda de dónde venimos. Es que yo traía ese tema de, digo, a ver, como no hay asuntos graves que discutir o qué, sino el código de vestimenta para un debate. Pero fíjate, código de vestimenta, número de segundos, número de réplicas, el banco, el tiempo. Pues la verdad es que queremos ser presidentes de la República, de modo que en este país no podamos tener un debate flexible, amplio, maduro, cercano, sin tanta rigidez. Pero bueno, yo creo que vamos caminando. Y sabes que no lo entendimos porque si quedaba tiempo ahí, le decían, la frase que más repitieron fue, se acabó el tiempo. Y es que fíjate que era una cosa muy absurda, porque nos daban una especie de banco de minutos. Teníamos 2,5 minutos, te han de haber aprendido, pero con una diferencia. Nuestras respuestas nunca podían ser más largas de 1 minuto. Entonces daba el absurdo de que terminaba el minuto y uno podía volver a levantar la mano para retomarla y hacer una segunda respuesta, pero ya en 30 segundos. Yo creo que hay muchas cosas sobre las que vamos a tener que reflexionar en esta campaña, pero una de esas es, habiendo sido un gran avance, debates como los tuvimos, que de una vez demos el paso para hacerlos más flexibles. Sí, pues como son los debates, ¿no? A ver, el debate, yo lo chequeé un día en el diccionario, cuando nadie quería debatir, aquí lo platicamos, es la posibilidad de presentar ideas y defenderlas. Pues nada más importante y propio de una democracia que eso. Y confrontarlas. Sí, claro. Con las de los otros. Pues sobre todo porque eso es lo que está en juego. Ayer fue bien interesante, porque eran 6 temas. Y eso permitía un poco poner sobre la mesa quién podía a profundidad pues desplazarse de hablar de salud, hablar de educación, hablar de crecimiento, de pobreza. Permitía que contrastáramos no solo las ideas, sino las trayectorias, y sí que pusiéramos por delante qué destino tendría el país con cada una de las diferentes propuestas. Sí, pues en un momento álgido, sí, de enfrentamiento, se acabó el tiempo. En los calentadores, los células solares. Digo, es que, a ver, ¿en dónde? Y además por tomas completamente. Sí, de por sí ponerse a discutir sobre política pública luego es complicado. O sea, hacerlo en medio de esas rigideces todavía peor. Pero bueno, subsanado el debate del código de vestimenta y subsanadas las rigideces, yo creo que fue un buen debate. Yo creo que sí nos dejó material para reflexionar. Sí nos va a hacer pensar qué queremos para este país en salud, en educación, quién puede garantizar para este país crecimiento, quién tiene mejores resultados y mejores propuestas para combatir la pobreza, todos los cuales son temas bien relevantes. Y a mí me parece, ya en el ámbito personal, el debate nos llega en buen momento, confirma una buena tendencia de la campaña y nos va a permitir cerrar con todo y ganar esta elección. Dime, te vi pues mejor que ningún debate. A uno aprendiendo. Yo me acuerdo de una gente a la que le tengo enorme admiración, me preguntó lo mismo en un programa hace poco. Uno aprende y la verdad es que nos llega el aprendizaje en buen momento y además en tiempo de que esto termine una campaña que ya aprendió y que aprendió muy bien, que nos llega a ganar la elección en julio. Queremos que nuestro mejor momento de la campaña sea el 1 de julio. Sí, claro, eso es lo que se quiere. Dime una cosa, entonces, ¿no se ha cocido este arroz? No se ha cocido este arroz, y no solo, va a ser bien interesante ahora que empiece el Mundial. Las campañas generalmente nos ofrecen la oportunidad de reflexionar en familia los últimos 3 días. Ahora que está el Mundial nos va a permitir un periodo de reflexión más amplia, y yo creo que ese periodo de reflexión más amplia, pues lo que nos va a permitir es que todos estos elementos de información los vayamos discutiendo para pensar qué rumbo queremos darle al país, qué queremos para nuestros hijos. Es una elección tan importante que nuestros hijos nos van a preguntar por quién votamos, y yo estoy seguro que vamos a escoger el que para nuestros hijos implique la opción más preparada, la opción más honesta y la opción que le garantiza a nuestros hijos las mejores oportunidades. ¿Cómo viste a Andrés Manuel López Obrador? Mira, es buena la pregunta porque uno es actor del debate, pero también espectador. Y en 6 temas tan relevantes lo vi un poco con los mismos lugares comunes de los últimos 18 años, las mismas frases que ya empiezan a sonar huecas y en algunos casos con algunas ideas que sí llaman la atención.
la reforma educativa para las jefas de familia, los padres de familia que nos están oyendo, implica la oportunidad de que nuestros hijos aprendan inglés, de que apoyemos a los maestros y los hagamos, les pongamos en sus manos el destino y su trayectoria, que mejoremos nuestra infraestructura, que le apostemos a la tecnología, que les ayudemos a nuestros hijos a aprender y que nos alejemos de esos momentos en donde las plazas se vendían, en donde no le apostamos a la capacitación. Echar para atrás esa reforma es cancelar el futuro de nuestros hijos. Eso es lo que está en la boleta. Pero pues ya está cancelada por Andrés Manuel. Por eso no va a ganar. Porque en este espacio de reflexión, pues los padres de familia, que lo que quieren, lo más preciado que le pueden dejar a sus hijos es su educación, en estos días van a reflexionar que no las pueden poner en manos de Andrés Manuel. Y deja tú las niñas y los niños, los jóvenes, atentar contra la autonomía universitaria. Ahí también hay dos visiones de cómo debe ser la educación superior. Una educación superior de excelencia, o una educación como la que vemos aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde a 15 años de distancia y 10,000 millones de pesos se han graduado 1,400 personas y ha defraudado la esperanza de 50,000 jóvenes que esperaban ahí recibir una educación que los preparara para conseguir un empleo y no lo han logrado. De nuevo, en este espacio de reflexión, eso nos debe llevar a mover, a no poner el país en manos de una gente que va a destruir nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud. Después del debate ayer, en donde quedó otra vez claro que quiere acabar con el Seguro Popular, que hoy atiende y le da tranquilidad a 53 millones de personas. El crecimiento solo es importante porque nos ayuda a generar empleo. Y ayer el debate permitió poner de relieve que el jefe de gobierno, antes de Andrés Manuel, había generado 7,000 empleos al mes. El jefe de gobierno inmediatamente después de Andrés Manuel, 11,000. Y Andrés Manuel, 266. ¿Cómo 266 empleos? Al mes. O sea, la Ciudad de México pasó de 7,000 empleos al mes en promedio a 266, y apenas se fue Andrés Manuel con Encinas, empezó a generar 11,000 empleos al mes. Pobreza. Cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno de esta ciudad, se generaron 370,000 pobres, suficientes para llenar el Estadio Azteca 4 veces. Cuando yo fui secretario de Desarrollo Social, salieron 2 millones de mexicanos de la pobreza. Todo esto está en juego y estos días son propios para que invitemos a la reflexión, y yo estoy seguro que al hacerlo no vamos a traicionar el futuro de nuestras familias y de nuestros hijos, apostándole a una historia que hemos visto en México muchas veces y en 130 países del mundo, siempre acabar mal, siempre acabar con desempleo y con pobreza. Ahora, hablaste de Jiménez Espriu. Sí. Mira, se planteó, lo planteó Ricardo, el tema de un contrato que se firmó entre una empresa que se llama Braskem, que es Odebrecht en México, y Pemex. Y me preguntaban a mí qué sabía yo del tema. Me hacía alguna imputación, no, Ricardo. Incluso te acusó de haberlo firmado. Sí, sí, un poco anda en el rollo de cortinas de humo para distraer de sus propios asuntos. Pero bueno, es claro, pues ahí están las actas del Consejo, que yo no firmé, que el contrato estaba firmado antes, y que yo más bien en ese Consejo le doy la razón a los consejeros que tenían preocupación. Pido que se revise la política de Pemex en dos sentidos: cuándo el Consejo debe conocer un contrato y cuál debía ser la política de desarrollo de ese sector en particular. Pero lo que yo decía ayer, si alguien tiene dudas de ese contrato, pues hay que preguntarle a quien tiene vínculo patrimonial con esa empresa. Y el que tiene vínculo patrimonial, y basta con meterse a la hoja de Morena para ver su currículum, el que preside el Consejo o lo presidió de IDESA, que es la socia de Odebrecht en México por la vía de Braskem, fue Jiménez Espriu. Entonces, pues habría que preguntarle a él, que en cualquier caso es quien tiene un vínculo patrimonial por la vía de su familia, y él, según el currículum, habiendo presidido el Consejo, pues de esa relación con Odebrecht. Hay que decir que el ingeniero Jiménez Espriu trabajó para Odebrecht. Trabajó para IDESA, que es el socio en México de Braskem, que es propiedad de Odebrecht. Y ahí lo dice la hoja de Morena. Si uno se mete ahorita a revisar el currículum, ahí dice con toda claridad que él fue presidente del Consejo de IDESA, o así se ostenta en su hoja de vida, y además su familia es la que es dueña de IDESA, socia de Odebrecht en México por la vía de Braskem. Entonces, si hay cualquier duda sobre ese contrato,
Pues preguntémosle directamente a los socios, y los socios hoy están vinculados con Andrés Manuel. Otro documento que presentó Anaya fue el de la votación de lo que llaman el gasolinazo. Mira, que este es un tema que aquí platicamos con amplitud. Son dos decisiones que se tomaron en diferentes momentos. Una era la del impuesto. El impuesto que, como tú sabes, se ha venido suavizando por la vía de un estímulo para que el movimiento del precio de la gasolina sea menos volátil. Y la otra fue la liberalización del precio de la gasolina. Esta liberalización sí la vota, y no solo la vota, la pide el PAN. Y el impuesto lo vota el PRD. Entonces, este tema de seguir un poco engañando, de seguir mintiendo, de seguir sin asumir responsabilidades es bien preocupante. Yo siempre he asumido las mías. También te menciona a ti con lo de Odebrecht de cuando fuiste secretario de Energía. Es del consejo al que hacía yo referencia. Se van a acordar en el 2010, antes de que fuera yo secretario de Energía, se hizo una inversión y un contrato muy importante entre Pemex, entre Pemex y un consorcio que se llama Etileno 21. Ese consorcio que se llama Etileno 21 tiene dos socios. Uno que se llama IDESA, que es donde tiene interés patrimonial la familia de Jiménez Espriu. O sea, Odebrecht. Y otro que se llama Braskem. Braskem es Odebrecht. Braskem es Odebrecht en México. Cuando yo fui secretario, a mí lo que me toca hacer, justamente en atención a ese contrato, es pedir que se cambien los criterios para que el Consejo pueda conocer contratos como el de Odebrecht y que Pemex tenga una política respecto a cómo quería desarrollar el mercado de etilenos en México. Entonces, el contrato ni lo firmo ni tengo absolutamente nada que ver en él. Esa sesión del Consejo, yo coincido con los consejeros que manifestaron preocupación en que Pemex necesita criterios para ver cuándo un contrato tiene que conocer el Consejo y cuándo no, y que Pemex desarrolle su política respecto a cómo desarrollar el mercado de etileno. Pero lo que es cierto es que si hoy alguien tiene cualquier duda sobre el contrato, pues lo más razonable es preguntarle a quien era miembro del Consejo y a quien tiene interés patrimonial, que es una gente vinculada con Andrés Manuel. Bien. Déjame ir a un corte. Mira, de hecho, aquí está. A ver. Aquí está el gabinete, Javier Jiménez Espriu, y lo que dice en la segunda hoja: ha sido presidente del Consejo de Administración de Turborreactores, Consejo de Administración de Teléfonos de México, Banco Nacional de México, Compañía Mexicana de Aviación, Aeronaves de México y del Grupo IDESA. Entonces, pues aquí está en la propia hoja de Morena, por el dicho de Jiménez Espriu, presidente del Consejo de Administración del Grupo IDESA. Y aquí fue presidente de Mexicana de Aviación y de Aeronaves de México cuando eran del gobierno, porque trabajaba en la secretaría. Es correcto. Era subsecretario. Entonces, pues la verdad es que pues ahí está el dato concreto. Cualquiera que tenga dudas de la gestión de IDESA, por lo más natural, lo más directo, lo más cercano, pues es que le pregunten a quienes eran miembros del Consejo y tienen un interés patrimonial. Y aquí se acredita un poco de nuevo en la hoja de Bloomberg. Pues aquí está Javier Jiménez Espriu, que aparece como administrador general, pues de parte de los corporativos que le integraban. Entonces no hay ninguna duda. Bueno, escuchamos a Plácido Domingo, pero estamos con José Antonio Ramírez, candidato a la presidencia de México por esta coalición Todos por México, PRI, Verde y PANAL. Ayer estabas haciendo un planteamiento y ¡pum!, te cortaron para hablar de los paneles solares. Y era un planteamiento que a mi juicio era interesante. Estamos hablando de tecnología. Sí. Y la tecnología, decíamos ayer, lo útil que podía hacer para hacerle la vida más fácil a la gente con los trámites. Sí. Hemos planteado que con la huella se abra cualquier trámite en el país. Hablamos de la salud, pero hablamos también de la tecnología y lo que nos puede ayudar en materia de seguridad y en materia de corrupción. Y ponemos un ejemplo de lo que la tecnología permite conocer y hacer, e hicimos una exigencia de que el INE investigara. Andrés Manuel planteó, en un tema que nos parece que es un escándalo de gran magnitud, que iba a entregar parte de sus participaciones, parte de sus recursos, de sus prerrogativas, parte del dinero pues de Morena, que lo iba a entregar para ayudar a los damnificados del sismo. Después vimos que eso era mentira, y que lo que hizo más bien fue abrir un fideicomiso y recoger aportaciones de la gente. Y luego nos enteramos de que esas aportaciones no llegaron a los damnificados, se entregaron a operadores políticos. Entonces nos parece que en el tema del sismo,
habiendo sido además un tema en donde la transparencia era absolutamente primordial. Haber construido un instrumento para recoger dinero de la gente y utilizarlo en su operación política, nos parece que es un escándalo que el INE tiene que aclarar y que tiene que aclarar a la brevedad. Esto lo negaba esta mañana Germán Martínez. Dijo que no, que porque como no el INE prohibía desviar, entre comillas, las prerrogativas, que entonces habían creado el fideicomiso para repartirlo a los directamente afectados. Primer mentira, que iban a usar las prerrogativas, porque la verdad es que sí se puede. Tan se puede que el PRI renunció a las suyas, se entregaron a la tesorería y se etiquetaron para apoyar los esfuerzos de reconstrucción. Entonces, de haber querido, por supuesto que había camino legal para hacerlo. Ahora, habiendo creado el fideicomiso y la gente habiendo confiado, algunas de las gentes en que ese dinero iba a acabar con los damnificados, lo que nosotros hemos visto, y por eso le hemos pedido al INE que investigue, es que termina en operación política de Morena. Dime, por primera vez veo que alguien te dice, te amenaza con la cárcel. Yo creo que es la primera vez en tu vida que lo oyes, ¿no? Sí, la verdad es que es absolutamente absurdo y ridículo. O sea, no hay ningún material para hacerlo, pero además vuelve a llamar la atención. Aquí queremos ministerios públicos autónomos, queremos que se haga justicia, queremos que se combata la impunidad y pensamos, en cambio, que desde el poder puede el presidente tener un ministerio público de consigna. Ya se ve desesperación y tristeza en el caso de Ricardo. Y a mí la verdad es que me da mucha pena, porque fue construyendo su trayectoria política por la base de la traición, pero lo más duro en un político es que cuando traiciona sus valores, cuando cae cuando cae en la tentación de hacer dinero desde el poder, cuando cae en la tentación de hacer negocios desde el poder, y yo creo que esa es una traición que ya es una traición íntima, y que hoy pues lo tiene a Ricardo y a la coalición a su frente hundido. Dime, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, cuando se dirige a ti y a Anaya como la mafia en el poder, también es de esas cosas que yo creo que ya no generan más que preocupación en quien lo escucha. Cuando vemos una frase trillada después de 18 años, y qué es la respuesta que ofrece cuando le preguntan qué va a hacer con la pobreza, qué va a hacer con la salud. Mira, yo estoy seguro que mucha gente oyó el debate genuinamente preocupado por esos temas. Hay temas en México, hay gente en México que vive al día, que vive con gran angustia, gente a la que tenemos la obligación de acompañar en su esfuerzo, gente que quema leña para calentar su casa, gente que no tiene acceso al seguro popular o a la salud, gente que no le llega el drenaje. Bueno, aquí en la Ciudad de México, pues después de muchos años, cuando Andrés fue jefe de gobierno, 130,000 personas más se quedaron sin agua que cuando empezó. Y en 20 años los gobiernos aquí del PRD y de Morena no han podido resolver el problema del agua. Entonces, la gente preocupada por eso va a escuchar un debate, y yo creo que cuando lo que escucha son frases como esas, pues en este espacio de reflexión debe de generarle preocupación, sobre todo, ¿qué te dice hoy la mafia del poder cuando ve uno la compañía de Andrés, cuando ve uno a Nestora, cuando ve uno a Napoleón Gómez Urrutia, cuando ve uno su alianza con las peores expresiones de la coordinadora, con los que han desquiciado esta ciudad y acabado con la viabilidad económica por meses del estado de Oaxaca? ¿Cómo puede hablar de la mafia del poder y que eso le diga algo a la gente? Yo por eso estoy seguro que ahora que reflexionemos, no podemos poner las manos de la educación en una gente que le apuesta a regresar al mundo en donde vendíamos plazas. No podemos poner las manos de la salud en una gente que amenaza con cancelar el seguro popular y al mismo tiempo se manda a traer un doctor de Miami. Yo creo que la apuesta de la gente va a ser por quien con seriedad ha planteado fortalecer el seguro popular, con quien la apuesta a la educación de tiempo completo en las primarias, que quiere que tengamos más guarderías y más estancias infantiles, que quiere que los mexicanos escojamos dónde atendernos en cualquiera de las clínicas y nosotros resolver el problema de la burocracia, quien plantea que los hospitales estén abiertos 24 horas y que tengan atención los fines de semana. Yo creo que en el debate es a mí a quien me escucharon hacer propuestas, y eso los va a mover a reflexionar que no podemos con el futuro de nuestros hijos ponerlos en manos de quien no está preparado, de quien no está dispuesto siquiera a dialogar sobre los temas que a los mexicanos les preocupan y que claramente nos ha dado muy malos resultados. Dime, ¿tienes algún comentario sobre este incidente en el vuelo de interior que venía de Mérida
en donde quien ha sido identificado, sin que yo pueda confirmarlo, como uno de los hijos de Andrés Manuel José Ramón, le gritó cerdos, son unos cerdos a Ricardo Anaya y a su esposa. Mira, a mí me llegó, igual que a ti, de testigos presenciales, el reporte. Esta es otra de las razones por las que estamos seguros que vamos a ganar. El clima que hemos visto de violencia en redes y de violencia en quienes acompañan, y en este caso, pues de ser cierto, como a mí también me afirman que lo es su propia familia, es un clima de violencia que inhibe la respuesta a las encuestas, que inhibe incluso la participación en redes. Nosotros hemos observado, y nos parece que es muy grave, cada vez que se hace un comentario, una expresión a favor de algún elemento de simpatía, especialmente cuando lo hace una mujer, el grado de violencia en las redes, el grado de insultos, es bien preocupante. Ese no es el México que merecemos. Merecemos un México en unidad, merecemos un México en donde la política se haga con dignidad y con civilidad, merecemos un México unido y con un mejor futuro. Y lo estamos viendo nosotros en nuestros propios estudios. Hay un voto silencioso que no está de acuerdo con esa violencia, que no está de acuerdo en sumarse a esa forma de hacer política y a ese llamado a dividir. Es una más de las razones que nuestra reflexión y nuestros números nos generan convicción de que la campaña está creciendo y que la vamos a ganar. Bien, pues Antonio, pues yo espero que, ya sé que vas a andar en friega, como has andado, pero bueno, pues ya espero que hablemos antes de Seguro del que 27. Tendremos oportunidad de hacerlo y yo aprovecho tus micrófonos, los he aprovechado por muchos años, siempre para informar y hoy para pedir que voten por mí. Gracias, José Antonio Meade, el candidato a la presidencia de México, coalición Todos por México, PRI, Verde y PANAL. Ya con José